Queridos hermanos, feliz sábado, como venimos sábado tras sábado presentando los temas. Bueno, esperemos que los anteriores hayan sido de bendición en todo lo que se le han transmitido. Vieron puramente que fue todo pura palabra de Dios, más que todo enfocado para todo público, porque muchos dicen no, usan espíritu de profecía del G de Guay, no se vale, no creemos en esa profeta. Bueno, justamente dimos pura palabra de Dios, sola escritura, como decía Martín Lutero. Y bueno, y acá vamos a seguir transmitiendo pura escritura, ¿sí? Como Dios habla de esta unión iglesia-estado, que la Biblia lo condena, lo prohíbe, ¿no? Que la iglesia tiene que generar sus propias leyes y el Estado sus propias leyes, no gobernar uno para el otro o viceversa. Entonces, vamos a retomar partiendo del punto anterior, que era Apocalipsis 13, ¿sí? Ahora vamos a comenzar con la tercera parte, que es que tiene que ver con Donald Trump, bueno, Francisco, el jesuita, qué tiene que ver la bestia que salía del mar y la bestia que salía de la tierra, y qué tiene que ver todo esto con la actualidad político-religiosa que estamos viviendo en el mundo, y bueno, todas estas guerras y estos climas de guerra, ¿no? ¿Qué es lo que anuncia? Bueno, vamos a comenzar a ver todo esto ahora. Bueno, la unión iglesia y Estado, apostasía y destrucción final. Sabemos que, como dijimos recién, la apostasía es lo que está sucediendo actualmente, ¿sí? Referente al tiempo de fin. Nadie sabe exactamente qué es el apocalipsis, qué es lo que está sucediendo, qué va lo que a suceder. Hay una gran confusión, se han levantado muchos falsos pastores, muchos falsos profetas que supuestamente anuncian, pero no enseñan profecías, no le dan de comer comida de sana doctrina a su redil, sino que solamente enseñan de prosperidad, de ganar plata, de vas a cambiar tu auto mañana. No enseñan la realidad, por eso también hay una gran apostasía, ¿sí? Referente a la verdad actual, lo que sucede. La unión iglesia y Estado es justamente también lo que va a llevar a la gran apostasía final, con leyes dominicales imponiendo a personas usar la famosa marca de la bestia. Ahora vamos a ver de qué trata todo esto, pero sabemos que todo esto acarrea la destrucción final, ¿sí? Del mundo. Bueno, retomemos el tema anterior. En este tema estudiaremos la segunda bestia que menciona el capítulo 13 de Apocalipsis. Vamos a hacer bastante énfasis en la bestia de Apocalipsis 13 porque es una bestia muy distinta del resto. Todas las otras surgieron de guerra, de imperios conquistados, de muerte, de sangre, así como surgieron todos los otros imperios. Ya estuvimos viendo los otros imperios. Este imperio fue muy particular, esta bestia, porque surge de la tierra, es decir, no surge ni de un conflicto, no surge de una guerra, no surge de nada, surge de la nada misma, pero en la tierra, no en el agua. Entonces vamos a explicar todo este proceso y el por qué. Esto va a ser un poquito largo, el inicio, pero es para que todos comprendan justamente qué tiene que ver los Estados Unidos y cómo se relaciona Estado e Iglesia, ¿no? Así que bueno, lo que habíamos estudiado en el segundo capítulo, que era de Apocalipsis 13. En los temas anteriores estudiamos con lujo de detalle la primera bestia del Apocalipsis 13, que definimos sin lugar a dudas como el sistema papal del Vaticano en su segunda fase. Sabemos que cuando cayó el Imperio Romano, la religión católica romana pagana, ¿sí? Tomó ese lugar, es decir, lo que sería el rezago del gran Imperio Romano destruido ya por los bárbaros. En la segunda fase, tras la recuperación de su herida mortal infligida por la Revolución Francesa en 1798, cuando el Papa Pío VI fue tomado preso y murió en su exilio en Francia. Sabemos que el general Berthier, al mando de Napoleón, le dio una gran estocada al papado, de lo cual retuvo de que siga creciendo inmensamente su poder. La segunda bestia del Apocalipsis 13 sale de la tierra. Después de la descripción de la primera bestia, dice que se acerca a ella inicialmente. Lo siguiente, vamos a ver qué dice. Después vi otra bestia que subía de la tierra y que tenía dos cuernos semejantes a los de cordero, pero hablaba como dragón, Apocalipsis 13:11. También que nos da una descripción acá.
nos da una descripción de que esta bestia aparenta ser buena, porque nos da la descripción de que aparenta ser buena, pero se trae, por así decirlo, algo entre manos. Justamente, parece ser cordero, pero habla como dragón. Eso es lo que vamos a ir desarrollando. Solo una vez fue mencionada la simbología de la tierra en el Apocalipsis. Fue en un capítulo anterior donde se decía que la tierra ayudó a la mujer en el contexto en que la persecución que sufría el protestantismo durante 1260 años, días, sabemos que es así, un año igual que un día para Dios, de la soberanía papal. En Apocalipsis 12 y 13 se menciona de manera seguida los tres sinónimos dados, que este importante lapso de tiempo profético que, bueno, veíamos en Apocalipsis 12:6, 13:14 y 16, Apocalipsis 13:5. Como ya estudiamos redundantemente en este seminario, la mujer que necesitaba ayuda era la Iglesia de Dios. Era también llamada la Iglesia del desierto, tratándose del protestantismo que estaba bajo persecución cuando la mujer apóstata del Vaticano reunió durante la soberanía del Papa en Europa. Esto sabemos, reinó en Apocalipsis 12:6, 14, 17:3, bueno, etc. Es decir, ella reinó y lo que hacía era perseguir a la iglesia verdadera. Vamos, acá estamos en una siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué sería esto? Eso sería una descripción de lo que sucedió. Vemos, por ejemplo, la soberanía papal en Europa partió desde el 538 hasta 1798, que fue la herida mortal que le produjo el general Berthier. Sabemos que durante ese tiempo, en 1492, Colón descubre las Américas, ¿no? Bueno, y en 1517, un poco tiempo después, Martín Lutero empieza la famosa Reforma Protestante, pero sabemos que de 1517 a 1798 también se conoce como la Gran Inquisición o la Santa Inquisición o la Sagrada Inquisición o la Inquisición. Así que de sagrado no tiene nada. Fue la gran matanza de los famosos herejes. Recordemos que la palabra hereje viene del griego, que significa de pensamiento libre o de libre pensamiento, que básicamente es lo mismo. Es decir, hereje es alguien que piensa por sí mismo y no necesita de un sistema eclesiástico para pensar algo propio, ¿no? Alguien que razona por su propia cuenta significa hereje. Dios permitió que se descubra la América desde el punto de vista europeo. En 25 años antes de iniciar la Reforma Protestante por Martín Lutero, había suficiente tiempo para que la noticia del Nuevo Mundo se esparza hasta los rincones más remotos del continente europeo. Cuando comenzó la Santa Inquisición, tras el inicio de la Reforma Protestante, miles y miles de protestantes perseguidos en Europa huyeron a América del Norte, donde se fundaron una nación en la cual se respetaban sus creencias religiosas. América del Norte llegó a ser un verdadero refugio para los protestantes perseguidos por el poder papal, como veremos detalladamente. Sabemos que América del Sur y América Central fue muy corta, pero hubo inquisición. Eso hay que resaltarlo, pueden buscar con una simple búsqueda en Google. Por eso América del Norte fue también tan bendecida económicamente y tan próspera, ¿verdad? En América del Sur hubo una gran inquisición, igual que en América Central, porque fue territorio de las grandes potencias inquisidoras, es decir, España y Portugal en ese momento, ¿verdad? Que eran fieles a la corona y al papado. La bestia que subió de la tierra. Después vi otra bestia que subió de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los corderos, pero hablaba como dragón. Apocalipsis 13:11. Sabemos que esta bestia en profecía bíblica es una nación, un reino o un imperio. Recordemos el ejemplo de Daniel 7:17. Esta bestia subió de la tierra. Ya hemos estudiado que el mar es simbolismo profético de muchedumbres o mucha gente, naciones, pueblos y lenguas. Recuerde el ejemplo de Apocalipsis 17:15 e Isaías 17:12. Un refugio para los perseguidos religiosos en todo el mundo. Como ya vimos, los inmigrantes de América del Norte eran inicialmente en su gran mayoría cristianos protestantes de origen europeo. Ellos ya no querían volver a experimentar jamás una inquisición. Ellos nunca más querían ser perseguidos por causa de su fe. Por lo tanto, decidieron establecer
la libertad religiosa civil, con su máximo fundamento constitucional. El país del norte llegó a ser asilo contra la opresión y la intolerancia. Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿no? El león que era Babilonia representado salió del mar, el oso Medo-Persia salió del mar, el leopardo Grecia salió del mar, la bestia terrible y espantosa, el dragón que era Roma imperial, salió del mar, la bestia semejante a un leopardo que era Roma papal, ¿sí? Que sabemos que él te habla del cuerno, salió del mar, es decir, todos salieron del mar. Esta bestia es muy específica cuando dice que salió de la tierra. Todas ellas eran bestias salvajes que se levantaron por la fuerza, en conquistas violentas y lo hicieron saliendo del mar, es decir, de entre muchedumbres, naciones, pueblo y lengua, mediante las guerras. Recuerde los vientos violentos, los combates mencionados en Daniel 7, 2 y 3. Todas estas bestias del mar sellaron de Euroasia, que es el término que se define que se usa en la zona geográfica para comprender Europa y Asia. Es decir, todas esas salieron de toda esa zona de alrededor y sellaban imperios todo en su alrededor, ¿sí? Pero la bestia de Apocalipsis 13:11 no era inicialmente una bestia salvaje, sino era semejante a un cordero. Es decir, cuando hablamos de un cordero nos representa algo que es similar a Jesús, ¿no? La nación descrita en este versículo no conquistó un territorio mediante la fuerza bruta o una guerra. Además, no salió del mar, sino de la tierra. Todo el mundo sabe que la tierra es lo opuesto al mar. Tiene que ser un lugar con características opuestas al mar. Un lugar con poca población, pequeñas civilizaciones, un lugar sin territorio, sin definido ni fronteras. Un lugar sin ciudades, ni puertos, ni calles, etc. Esas fueron las características de Norteamérica cuando llegaron los primeros inmigrantes europeos. Cuando llegaron los primeros inmigrantes europeos a Norteamérica, en aquel continente tan solo aproximadamente 1 millón de indígenas norteamericanos en una vasta extensión de 9 millones de kilómetros cuadrados. En su gran mayoría eran nómadas que vivían en carpas llamados tipis y se trasladaban de un lugar a otro siguiendo los bisontes como cazadores en caballos, ¿sí? No se olviden el nombre de la palabra bisonte, que significa mucho, ya que el bisonte es un animal que lo vamos a ver muy bien representado y también representa el famoso cordero. Ahora lo vamos a ver. Dice, ahí están ustedes, la tierra. Todas las bestias habían salido del mar, ¿sí? Eso ya lo habíamos visto. Estaban establecidas sobre Euroasia, también lo hemos visto, y norte de África. Babilonia, Medo-Persia, estaban ubicadas en partes civilizadas de Asia, Grecia, Europa Oriental y Rusia. Roma imperial, las 10 tribus bárbaras y Roma papal, Europa occidental y África del norte. Esto significa que las bestias que salieron del mar estas abarcaban todos los territorios del Imperio Oriental conocidos por la historia y la civilización. Es decir, estos lugares solamente se conocían como civilización o lugares civilizados. Sabemos que los romanos le decían bárbaros a todo el que no era romano. Por lo tanto, la tierra tiene que ser un territorio nuevo, nunca conquistado como antes, y como tal simbología bíblica lo presenta es como ocurrió. Ni Asia, ni Europa Oriental, ni Rusia, ni África del Norte se convirtieron en un refugio para protestantes perseguidos en Europa Occidental. Históricamente hubo un solo lugar de refugio para protestantes perseguidos. Ese lugar fue Norteamérica, conocido como el Nuevo Mundo. Es decir, nada de lo antes conocido pudo haber sido la famosa tierra. Tiene que haber sido algo distinto a todo eso. Ya que en Estados Unidos de América, la conquista de las Américas y el nacimiento del protestantismo fue un suceso casi contemporáneo. Este hecho ayudó a explicar el predominante carácter protestante del cristianismo norteamericano trasplantado del viejo mundo. La reforma protestante produjo una hueste de iglesias nacionales, sectas y disidentes, el refugio para muchos de los que en Europa fueron perseguidos debido a su conciencia fue la América colonial. Así es como
las autoridades coloniales promueven la tolerancia religiosa en el Nuevo Mundo como aliciente para los perseguidos. Diccionario de la historia de la Iglesia. Bueno. También hay que resaltar algo. La primera enmienda de los Estados Unidos, es decir, la primera ley base, la piedra fundamental base de la ley norteamericana, es la tolerancia religiosa. La primera ley de todas. Después vienen las otras enmiendas, pero la primera es la tolerancia religiosa. O sea, que su primer fundamento es respetar la religión y la creencia individual de cada uno. Esa es la primera razón por la que esa bestia era semejante a un cordero. Eso hay que destacar. Sabemos que un cordero representa bíblicamente a Jesucristo. Veamos Juan 1.29, 1 de Pedro 1.18 y 19. Un cordero es un animal doméstico. El carácter de un cordero es manso, inocente y digno de confianza. Un cordero es inofensivo, pues no ataca. Qué gran contraste de todas las bestias salvajes y sanguinarias que representaban la secuencia profética del reino e imperios terrenales. Su característica cristiana demostró además un luchar por la libertad por los esclavos, pues también Cristo siempre luchó por la libertad por los esclavos del pecado, en el sentido espiritual. Véase Juan 8:32 y 36. 32 al 36. Esa es la segunda razón por que Estados Unidos era semejante a un cordero, Apocalipsis 13:11. Lo que el contexto inusual es que la Tierra como bestia entra en acción al cabo de los 1260 1998, aunque ya comenzó a ayudar a la mujer. Sabemos que la mujer era la iglesia de Dios, ¿no? No era la Virgen María como muchos dicen. Como refugio, algo después de su descubrimiento, cuando llegaron los primeros barcos protestantes perseguidos en busca de libertad religiosa. Pero en aquel entonces la tierra no fue todavía una bestia, es decir, un reino, un imperio o una nación. Y acá llegamos a un punto muy importante. El versículo bíblico decía que la bestia que subió a la tierra tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Apocalipsis 13:11, nuevamente. La bestia que San Juan vio no era un cordero, pero se parecía bastante a uno. Probablemente lo que vio era un bisonte americano, que para él era desconocido, pues el bisonte americano, bisón como se lo conoce, vive solo en América del Norte. De paso se ha dicho que el bisonte realmente tiene mucha semejanza con el cordero, ya que pertenece a la familia Ovidae, que incluye a más de 100 especies de mamíferos, con pezuñas llamados angulados, entre las cuales se encuentran también las ovejas. Es decir, acá vemos un claro ejemplo que está genéticamente, como es Dios, ¿no? Porque está genéticamente se asimilan en sus características también. Entonces, lo que puede haber visto, lo que se plantea, ahí está en la visión de él, y está cambiando el relato bíblico, pero es muy probablemente un bisón, ¿sí? Que es el animal autóctono y único de los Estados Unidos que más se asimila a la visión que vio, ¿no? Juan en el Apocalipsis. Vamos a seguir viendo. Después dice la herida mortal. Vi una de las cabezas como herida de muerto, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Apocalipsis 13:3 y 10. Recordemos que durante la Revolución Francesa vino un poder militar de Napoleón, mediante su general Berthier, representado por una espada, y tomó cautivo al Papa Pío VI, en el año 1798 después de Cristo, tal como indica la descripción del Vaticano que acabamos de leer en Apocalipsis 13. Vamos a seguir. Después, el representante de aquel poder, que había matado a espada y que había llevado cautivo durante siglos a millones de seres humanos que no se sometieron al obispo de Roma, le tocó finalmente la misma suerte. Respecto a la herida mortal infligida al Vaticano en 1798, es necesario aclarar que en la historia del papado hubo también otras derrotas militares, incluso
cautiverio, pero el evento de 1798 no era cualquier golpe militar, sino tuvo la intención deliberada de poner fin al papado por siempre. Acá hagamos un paréntesis y recalquemos que Napoleón, en una de sus tantas cartas, ¿verdad?, aclara que el papado, mediante la mano sanguinaria de los jesuitas, ¿sí?, no es un poder eclesiástico, sino es una orden militar. De hecho, Ignacio de Loyola, el creador del movimiento jesuita, era un militar que después se hizo, entre comillas, alguien santo, ¿no? Pero bueno, sabemos qué trae detrás todo el papado. Bueno, acá vemos un paralelismo muy importante que dice: la primera fase de la Roma papal, sabemos que son los 1260 años, desde el 538 hasta 1798, exactamente 12 años, días, como dice la Biblia, ¿no? La herida mortal, que se dio en 1798 por parte del general Berthier. La segunda fase de la Roma papal, que es hasta el retorno de nuestro Señor Jesucristo, de 1798 en adelante. La herida mortal se sana progresivamente. La herida mortal se sana, pero ese golpe, como herida de muerte, fue sanado, y la reacción que toda la tierra se maravilló al ver la recuperación del poder papal. De esta manera, el poder papal recibe una segunda fase de autoridad a nivel mundial, global e internacional. Como nos explica el contexto, diciendo también que se dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13:7. La cronología de los eventos más importantes en la relación de la herida mortal y su recuperación: 1773. Los jesuitas son prohibidos y expulsados de muchos países por causa de su abuso de poder. 1798, el Papa Pío VI es tomado preso y muere en el exilio, hecho conocido como la herida mortal. 1800, se elige un nuevo Papa con el nombre de Pío VII. 1814, los jesuitas, el orden militar antiprotestante de la Contrarreforma, son restaurados por Pío VII. 1870, el Papa pierde su estado y se convierte en prisionero del Vaticano. 1929, el Vaticano recupera su estado mediante el Tratado de Letrán con Benito Mussolini, el dictador de Italia, ¿no?, uno de los que estuvo en la Segunda Guerra Mundial. 1945, inicia la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética tras la Segunda Guerra Mundial. 1962, se efectúa el Concilio del Vaticano II e inicia el ecumenismo con la cabeza papal. 1989, cae el muro de Berlín y 2 años más tarde, en 1991, toda la Unión Soviética, Estados Unidos, queda como única supremacía mundial, con su aliado el Vaticano. Sabemos que el Vaticano influyó muchísimo para la caída de la Unión Soviética, ¿verdad? Lo pueden googlear algunos que tengan dudas también, o pedirnos información a mensaje privado por este medio, o YouTube también. 2013, se elige el primer papa jesuita de la historia del papado, que a la vez es el primer papa americano, ¿no? Qué coincidencia. La relación entre el Vaticano y los Estados Unidos de Norteamérica. Esta relación ha sido muy mala durante siglos, desde la Reforma Protestante y la consecutiva Inquisición papal. Católicos y protestantes no se casaron entre sí y se evitaban. Recuerde que los protestantes creían unánimemente durante aproximadamente 300 años que el Papa del Vaticano es el Anticristo. Y recuerde cómo el papado los persiguió cruelmente mediante la llamada Santa Inquisición, eliminando decenas de millones de protestantes en la Edad Media, por no someterse a su autoridad. En los temas 22 y 23 hemos estudiado cómo los jesuitas llevaron la delantera en el ataque intelectual contra la Reforma Protestante, al inventar 2 nuevas teorías de interpretación profética, conocidas como el futurismo y el preterismo. Hablará como dragón. Después vi otra bestia que subió de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de cordero, pero hablaba como dragón. Apocalipsis 13:11. Ya sabemos que el dragón tiene un doble significado. Por un lado representa al diablo y por otro lado a Roma. Como hemos visto, el tema 41 de este seminario, como muchos detalles,
que vamos a seguir dando, esto significa que aquel diablo tomará el control de los Estados Unidos de América mediante Roma. La manera en la cual lo conseguirá veremos parcialmente en este ampliamente siguiente tema. Bueno, hicimos una cronología rápida porque es bastante extensa, como luego de la caída de la Unión Soviética los Estados Unidos empiezan a tener un trato más personal, por así decirlo de una manera, con todo lo que sería el papado romano, ¿verdad? Cabe destacar una cosa, de que el protestantismo y el papado, como dijeron, durante 300 años no se podían ni ver la cara, porque todo protestante sabe qué fue lo que hizo el papado, ¿no? Mató, quemó en hogueras, torturó, los tiraban en el circo donde estaban los animales para que se los coman, ¿no? Como un entretenimiento. Pero se empezaron a inventar nuevas teorías, los cuales empezaron a colar, por así decirlo, dentro de la creencia protestante normal. Entonces esto llevó a que las raíces originales se olvidaran, los caminos originales se olvidaran. Entonces, ¿cuál es el inconveniente de esto? Por causa de los cambios de interpretación profética y por la introducción del futurismo y el preterismo jesuita en la mente protestante, el protestantismo y el catolicismo pudieron llegar a unirse y entrar en alianza ecuménica. Estos hechos históricos son las bases de acercamiento entre el protestantismo y el catolicismo, y por lo tanto entre Estados Unidos de América y el papado. ¿Qué significa todo esto? Significa de que cuando hablamos, por ejemplo, vamos a tomar el futurismo, es que Apocalipsis, lo que sucede en Apocalipsis, siempre lo patean, por así decirlo de una manera, o lo envían al futuro. Es decir, que los santos nunca van a sufrir las plagas, que el pueblo de Dios no va a estar presente durante la destrucción, es decir, como que nadie va a sufrir nada. De los que creen en Dios ya son hijos de Dios y ya van a ser enviados al cielo, nadie va a sufrir nada, cuando sabemos que todo eso es mentira. También lo que hace el futurismo es desligar al papado de la gran bestia. Conocemos que el papado es la bestia, la ramera del Apocalipsis. Lo que ellos básicamente hacen es correrse de la mira con estas falsas doctrinas de demonios. ¿Para qué? Para que nadie los acuse ni nadie diga, mira, ustedes son la bestia, cuando el papado es la bestia, la que mató, la que hizo Inquisición. Es decir, pero lo que ellos hacen es como inventar nuevas teorías para que las raíces originales del protestantismo se olviden. Esa es la idea. En el Concilio del Vaticano de 1962 y 1965, este fue el punto de quiebre, ¿no? El Concilio del Vaticano II, el ecumenismo encabezado por el Papa. En el Concilio del Vaticano también, por una parte, cambió sosteniblemente el acercamiento hacia quienes antes eran llamados herejes y a quienes ahora se los caracteriza como hermanos separados. ¿Cómo cambian las palabras, ¿no? Herejes a hermanos separados. Pero el propio tiempo dejó muy claro que la reunión significaba el retorno de aquellos a la única iglesia verdadera y el Papa como centro de unidad. Es decir, claro, ellos se creen que son el centro del universo y uno tiene que ser el empleado del papado, por así decirlo, por ser protestante. Fue el primer concilio católico romano que haya habido observadores no romanos. Su presencia subrayó en gran manera los propósitos ecuménicos del concilio. La autoridad infalible del colegio episcopal está limitada por la disposición de que nunca puede funcionar sin la cabeza del Papa. Es decir, se generó una reunión en la cual el Papa es el padre, ¿no? Como se hace llamar él. Vamos a ver la siguiente diapositiva. El Vaticano, la primera bestia, ¿sí? Y sabemos que Estados Unidos es la segunda bestia. El panorama mundial de Apocalipsis 13 son los dos actores del tiempo del fin. Está en plena vigencia desde 1989 la alianza de las dos bestias. He aquí unas cuantas imágenes con las que ilustramos la alianza entre Estados Unidos de Norteamérica y el Vaticano, según dicho famoso, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Vamos a seguir viendo. Bueno, acá vemos una gran imagen, ¿no? Lo que sale en revistas, en periódicos. Arriba vemos en blanco y negro el famoso tío Sam que representa a los Estados Unidos, ¿no? Y el papá dándose la mano. Vemos allá George W. Bush con el Papa Juan Pablo. Vemos al cardenal Ratzinger o Benedicto XVI, como se llamaba, con también Bush. Allá vemos Barack Obama con Ratzinger.
vamos a seguir viendo. Bueno, esto también es un poco más de lo que estábamos viendo, ¿no? La segunda bestia, Apocalipsis 13. ¿Qué significa el papado? Que es la primera bestia. Sabemos que Estados Unidos es la segunda bestia, que parecía un cordero, pero termina hablando como dragón. Es decir, empieza buena, por así decirlo de una manera, y termina en mal. Vamos a seguir viendo. Los Estados Unidos de América llegan a ejercer toda la autoridad del Vaticano. Sabemos que hoy Estados Unidos es una potencia mundial. No hay como los Estados Unidos hoy en día. Y lo hacen en su presencia, en la presencia del papado, claro está. Recuerde que la primera bestia, es decir, Roma papal, había recibido su herida, había recibido su autoridad del dragón, es decir, del diablo, mediante Roma pagana. Recuerda Apocalipsis 13:2 y el tema, los temas que estamos viendo en los seminarios. Ahora el versículo nos describe que los Estados Unidos de América llegará a ejercer esa misma autoridad en presencia del Vaticano, lo que significa que el diablo comenzará a tomar control también en los Estados Unidos de América mediante Roma. Como ya vimos, el acercamiento que está teniendo Estados Unidos y Roma es innegable. Además, dice que los Estados Unidos de América hará que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, o sea, al papado, cuya herida mortal fue sanada, es decir, el Vaticano, en su segunda fase, tras su recuperación de su herida mortal infligida en 1798. Recuerde que el tema anterior, estos nos confirma que la primera bestia es un sistema religioso, ya que obtiene adoración. Recuerda además en Apocalipsis 13, 4 y 8, donde ya vimos que el sistema papal recibe adoración durante 42 meses, ¿sí?, de su soberanía papal en Europa como sistema religioso cristiano católico, de 1538 a 1798. Apocalipsis 13, 5. Bueno, acá también me gustaría hacer un parate y me gustaría saber si por ahí, si alguno tiene duda, consulta, volver a repetir. Nos pueden escribir por mensaje privado, ¿sí? Nos pueden enviar un correo electrónico, nos pueden hacer en comentario en Facebook, todo lo que gusten nos pueden hacer. Y bueno, esto es un tema para analizar puramente con la palabra de Dios. Cualquier duda o consulta estamos a su disposición. Es un tema bastante largo, así que es un tema a tener mucha paciencia, pero es el tema para el tiempo del fin. Fuego del cielo. El capítulo 13 de Apocalipsis sigue describiendo los eventos que vienen como resultado de la alianza entre el Vaticano y los Estados Unidos de América. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo en la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer, es decir, que acá Dios le está dando permiso de hacer señales en presencia de la bestia, mandando a que los moradores de la tierra le hagan imagen de bestia que tiene la herida de espada y vivió. Es decir, Estados Unidos manda a que se la adore. Eso significa. Apocalipsis 13, 13, 14. Los Estados Unidos de América, en su contexto del protestantismo apóstata de esa nación, realiza grandes señales sobrenaturales. Desafortunadamente no son señales buenas de Dios, sino señales engañosas del diablo, pues se engaña a los moradores de la tierra con señales, dice la palabra de Dios. Bueno, la imagen de la bestia. Y acá dice, como vimos en el versículo 13 y 14 de Apocalipsis 13 también, los Estados Unidos de América en común concuerda con su población que se levanta una imagen, como ya vimos, de la tierra, ¿sí? La imagen de la bestia que tiene herida de espada y vivió. Es decir, la imagen del Vaticano, el siguiente versículo lo define como con más precisión, la imagen de la bestia, es decir, la imagen del Vaticano. Y se le permite infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen abrace y hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha, en su frente, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia en su mano, o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 15 y 7, sabemos que dice que tiene sabiduría, 666, que entienda, ¿no? Apocalipsis 13, 13, 14. El propósito de existencia de esta imagen bestial no es por el bien, pues ella se dedica a hablar y matar a todo el que no la adorase e impone la fuerza
la colocación de una marca en la mano derecha o en la frente, definida como la marca de la bestia, que se hará implementar dictatorialmente mediante un boicot económico, pues ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Sabemos que significa Vicarius Viridei, el 666, ¿verdad? Vamos a seguir viendo. Como vimos antes en este tema, en los subtítulos, el profundo cambio del cordero a dragón, todas las bestias, ¿no?, descritas en la profecía de Daniel, Apocalipsis, eran salvajes y perseguidoras, pues habían tenido unificación iglesia, religión y estado política en su gobierno. Cuando surgieron los Estados Unidos de América, esa nación no era bestia, salvaje, ni perseguidora, más al contrario, era mansa como un cordero. Pero al sufrir una transición negativa, comienza a hablar como dragón, levantando la imagen de la bestia, y se vuelve también perseguidora, la cual confirma que la imagen de la bestia es la unificación de iglesia y Estado en los Estados Unidos de América, que tiene como consecuencia y fruto natural de leyes religiosas. Vamos a seguir viendo. Bueno, acá nos queda bien claro, ¿sí?, qué es lo que sucede. Es decir, muchos dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la marca de la bestia, los Estados Unidos? Porque sabemos que el cordero aparenta ser un cordero, pero habla como dragón. Es decir, al principio los protestantes llegaron, pero su doctrina empezó a cambiar. Entonces empezaron a hablar como dragón, empezaron a aceptar al dragón. Y vemos un ejemplo, dice, como hablábamos muy de la marca de la bestia, pero ¿cuál es la marca de la bestia? ¿Es un chip? ¿Es un código de barras? ¿Es el 5G, como muchos dicen? Yo diría que es algo más simple, pero está detallado en la palabra de Dios antes de que suceda. Dice, mata todo el que no la adorase. Entonces, ¿qué significa? El conflicto acá de la marca es adoración. Que impone adoración el Vaticano. Y bueno, veamos si el Vaticano impone adoración o no. Acá vemos, por ejemplo, al cardenal James Gibbons, ¿sí?, que habla en The Fighters, que significa la fe de nuestros padres, edición 88, página 89. Lo pueden buscar. Y claramente dice, podrás leer la Biblia de Génesis hasta el Apocalipsis sin encontrar ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las escrituras mandan la observancia religiosa del sábado, un día que nosotros nunca santificamos. Bien claro. Bueno, y acá vemos otra imagen, ¿sí?, que está en General Liceas, ¿no? Y dice, edicto de 10 solis, un día como hoy, ¿sí?, pero un 321, General Constantino, actual Turquía, que se llama Constantino el Grande, también se lo conoce, decreta mediante edicto que el 10 solis, actual domingo, será un día festivo, entrando gradualmente en las tradiciones de la Iglesia. Fíjense cómo claramente, en las tradiciones de la Iglesia, sustituyendo así el sábado, hasta entonces el más guardado por los cristianos. El 3 de noviembre de 338, otro emperador, Teodosio I, lo estableció el día de descanso. Es decir, ellos mismos sustituyeron el sábado por el domingo. Y miremos qué dice abajo. Este gran ejemplo dice, la persona que observa el domingo como día santo tiene la marca de la bestia. Esa es la gran respuesta que muchos estarán haciendo, ¿no? Porque yo sé que van a venir los comentarios, ¿qué está diciendo? ¿Qué es lo que dice? Bueno, fijémonos lo que dice el Papa Juan Pablo II, ¿no? Que le dicen el Papa le dicen del pueblo, el Papa bueno. Bueno, miren lo que dice. La persona que viole la santidad del domingo debe ser castigado como hereje. No lo digo yo, lo dice Juan Pablo II, lo dijo en Detroit News el 7 de julio de 1998. O sea que si vos no adorás el domingo, te matan, básicamente, te castigan como los herejes. ¿Sí? O sea que la obediencia a Dios significa que es herejía. Bueno, acá vemos un ejemplo, ¿no?, de que nos puede pedir, es un ejemplo largo, de que habla de cuál es el día de reposo, que es sábado. Sábado lo dice más de 100 veces, el sábado lo aclara. Y la imagen que por ahí no se alcanza a ver, que la podemos mirar por mensaje privado,
es que por primera vez en la historia el Papa americano, como se lo conoce, ¿no? El Papa jesuita, pudo ir a lo que sería el consenso de los Estados Unidos, ¿no? Y hablar ante el presidente y ante todos los senadores, diputados de los Estados Unidos, al Parlamento, cuando nunca en la historia nadie, y menos católico, pudo entrar. Una vez pudo entrar y hablar. Eso también da un acercamiento entre los Estados Unidos, que estaban tan enemistados con el papado, ¿no? Y entre estas dos grandes bestias hubo un gran acercamiento. Entonces, ante nuestros ojos se está cumpliendo la profecía de que las dos bestias se van a unificar y van a hacer guerra contra el pueblo de Dios. Vamos a seguir viendo. Bueno, pero ¿qué dice? Sigamos viendo ejemplos. ¿Qué dice Alberto Smith, canciller de la Arquidiócesis del Baltimore, en respuesta al cardenal en una carta del 10 de febrero de 1920? Si los protestantes siguieran la Biblia, adorarían a Dios en el día sábado. Al guardar el domingo, siguen la ley de la Iglesia Católica. Hoy estamos hablando que la marca de la bestia era que adoración, o una o adoración a la otra. Y tenemos otro ejemplo de hace poquito, el famoso Papa Francisco, o el Papa jesuita, ¿no? En su Laudato Si, invitó a todos a recibir con corazón abierto este documento, el cual continúa la línea de la doctrina social de la Iglesia. Doctrina. Es decir, ellos están con palabras lindas, antes de que salga la famosa nueva Inquisición, ¿no? Que van a hacer, a seguir a su mandato. Es decir, lo que nosotros decimos, seguirlo por... Ahora hablan así, ¿no? Porque es bueno, porque es lo que Dios dice, pero ¿qué Dios dice en su palabra realmente? Hay un versículo que dice que cuando, no de la Biblia, ¿no? De un libro de N.G. White, una profeta de Dios, que cuando Roma es impotente, muestra su cara linda, ¿no? Es decir, cuando Roma no puede hacer nada, es buena. El problema es que cuando dice que cuando la cara linda es la que muestra, es la peor cara de todas. ¿Por qué? Es porque está escondiendo algo detrás. Eso está en el conflicto de los siglos. Vamos a ver un video ahora que claramente deja... Bueno, este es otro ejemplo que tenemos acá, que dice que sería bueno recordarle a todos los presbiterianos, bautistas, metodistas y a todos los demás cristianos que la Biblia no los apoya en ningún lugar en la observancia del domingo. El domingo es una institución de la Iglesia Católica Romana. ¿Quién nos dijo esto? El sacerdote Brandy, en New York. Sí, lo podemos encontrar. Ya les digo, lo podemos encontrar en el diario 18 de marzo de 1903, citado por el Sunday Hollins. ¿Sí? Es decir, son palabras que ellos mismos dicen. Eso queda bien claro. Después, ahora vamos a ver un video donde claramente ellos es el séptimo día de la se hacen semana, responsables, ¿no? después de 6 días en los que el hombre participa en cierto modo del trabajo de la creación de Dios. Al lavoro della creazione di Dio, El sábado es el día del descanso. El sábado, el séptimo día, es sustituido ahora por el primer día. Como día de la asamblea litúrgica, es el día del encuentro con Dios mediante Jesucristo, el cual en el primer día, el domingo, se encontró con los suyos como resucitado, después de que hallaran vacío el sepulcro. La estructura de la semana se ha invertido. Ya no se dirige hacia el séptimo día para participar en él del reposo de Dios. Inicia con el primer día como día del encuentro con el resucitado. Este cambio es un hecho extraordinario. Se considera que el sábado, el séptimo día, como día del encuentro con Dios, está profundamente enraizado en el Antiguo Testamento. El Catecismo afirma que este cambio fue realizado en honor a la resurrección de Cristo. Sin embargo, ni Jesús ni los apóstoles
ordenaron este cambio. Y afirman, si los protestantes siguieran la Biblia, ellos rendirían culto a Dios en el día sábado. Al guardar el domingo, ellos están siguiendo una ley de la Iglesia Católica. Bueno, acá vemos algo bien claro, que lo que sucede es que al guardar justamente el domingo, lo que se hace es seguir una ley de la Iglesia Católica, porque en ninguna parte de la Biblia, si lo podés leer de arriba abajo, de todo lo que sería Génesis a Apocalipsis, se va a encontrar donde se autoriza el domingo como día de reposo, en ningún lado. Bueno, pero ahora veamos un ejemplo, ¿sí? Ahora revelemos la gran mentira del domingo. El domingo es el primer día de la semana, lo vemos en Mateo 28:1. Si nosotros vemos el sábado, el sábado en el primer punto, en Génesis 2:3, ¿qué es? Santificado. En el segundo punto vemos que es un memorial de la creación, Éxodo 20:11. En el tercer punto, ¿qué es? El día de reposo, Hebreos 4:10, Nuevo Testamento, ellos dicen que en el Nuevo Testamento fue cuando el domingo se cambió por el sábado. El sábado por el domingo. Después es un regalo de Dios. En el cuarto punto vemos en Marcos 2:27. En el quinto punto vemos que es bendito, Isaías 58:13-14. Después, en el sexto punto vemos que es una señal de Dios, es decir, entre Dios y su pueblo, lo vemos en Ezequiel 20:12-20. En el 7 vemos que es perpetuo, Isaías 66:22 y 23. En el octavo punto vemos que es un mandamiento, Éxodo 28-11. Es decir, no hay nada que pueda rebatir que el sábado es el día de Dios, ¿sí? En cambio vemos el domingo, que da lástima realmente, porque en el primer punto habla de que es el primer día de la semana. En el segundo punto, al contrario de lo que habíamos dicho el sábado, lo nombra como primer día de la semana. El ejemplo primero es Marcos 28:1, el segundo es Marcos 16:1. El tercer punto también dice que es el primer día de la semana, Marcos 16:9. El cuarto punto dice nuevamente que es el primer día de la semana, Lucas 24:1. El quinto punto dice que es el primer día de la semana, Juan 20:1. El sexto punto dice que es el primer día de la semana, Hechos 27. El séptimo punto dice que es el primer día de la semana, Juan 20:19. Y el octavo punto dice que es el primer día de la semana, Primera de Corintios 16:2. Entonces, ¿qué discusión hay de que el sábado es el día del Señor? Es decir, ¿qué discusión tenemos? No hay ningún tipo de discusión, porque realmente la Biblia deschaba esta gran mentira del domingo. El domingo es el día de adoración al sol. Lo dice la Iglesia Católica, no lo decimos nosotros desde nuestro humilde espacio, ¿verdad? Pero sigamos viendo qué sucede ahora. Esto es otro gran problema. La unión Iglesia-Estado prácticamente ha llegado a su punto máximo. De hecho, el yerno de Donald Trump es un judío ultraortodoxo, ¿verdad? Pero a pesar de ser un judío que conoce el sábado, en su gran mayoría en los Estados Unidos guardan el domingo. Es decir, qué contraproducente, qué diferencia, ¿verdad? Durante su campaña política para obtener la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump ya prometió: si soy presidente, el cristianismo tendrá poder. Y eso no es bueno. Muchos dirán, pero qué bueno que el cristianismo tenga poder. Y no, porque el cristianismo que comenzó a tener poder no fue el cristianismo protestante, sino el cristianismo católico, entre comillas, por así decirlo de una manera. En los Estados Unidos, el 23/1/2016, y en un discurso a los cristianos aseguró: en el gobierno de Trump, nuestra herencia cristiana será atesorada, protegida, defendida como nunca se lo has visto antes. Créanme, yo lo creo y ustedes lo creen y ustedes lo saben. Protegió, pero la creencia católica romana. No fue así protegido la creencia en sí protestante, como por ejemplo el fundamento del sábado. En una entrevista con The Broadfile, dijo Donald Trump que quiere ver a los pastores cristianos hablar más audazmente desde el púlpito. Sus palabras fueron las siguientes: la iglesia tiene que tener más poder.
ha tomado mucho poder de la Iglesia. Quiero devolver el poder al protestantismo. Lo que nosotros hemos visto, que no es tan verdad esto, porque el poder lo ha recibido la Iglesia Católica y no el protestantismo. De hecho, cuando veíamos los únicos que han entrado a hablar con todo su accionar, con todo su poder dentro de la Casa Blanca, por así decirlo, junto a los diputados y senadores, lo único que han tenido este acceso han sido el papado, es decir, y nadie más. Entonces no ha cumplido lo que ha dicho. Vemos otro ejemplo que dice: ante nuestros ojos ocurren estos eventos proféticos e históricos. Los Estados Unidos de América están por perder su libertad religiosa. La primera enmienda, que son los fundamentos basados de los Estados Unidos, la primera enmienda caerá desafortunadamente en un futuro cercano. La imagen de la bestia se está levantando ante nuestros ojos, tal como se levantó la imagen dorada en el campo de Dura en la antigua Babilonia, que exigió adoración bajo la pena de muerte. Es decir, cómo hay un paralelismo entre ambos, ¿no? Si los amigos de Daniel no la adoraban, morían, era obligación, y si nosotros no adoramos a la bestia, morimos también. ¿Cuál será la ley religiosa llamada la marca de la bestia, que se decretará como fruto de la unificación de Iglesia y Estado en los Estados Unidos? Eso lo vamos a seguir viendo. Ya dimos un ejemplo de que es el sábado y el domingo. Podría ser otra. Hay muchos lugares que dicen: no, pero mira, en tal lugar se implementó un chip, en tal lugar se implementó un código de barras. La Biblia claramente habla sobre adoración. Claramente habla sobre adoración. Muchos están hablando del 5G, en telefonía móvil, pero la Biblia claramente deja entrevista a la adoración. Acá vamos a ver un ejemplo de cómo la historia también es bastante perfecta en explicar esto. ¿A qué vamos? Este es un gran mensaje y un gran último llamado también. Y ahora retrocedemos a Apocalipsis 2.7, pero cómo coincide en Apocalipsis en sí perfectamente, ¿no? En Éfeso, en la iglesia de Éfeso, el mensaje a las 7 iglesias, vemos cómo todo se relaciona. Por ejemplo, en Éfeso, en el año 31 al año 100 después de Cristo, es el primer gran amor, es el evangelio puro, la conquista y la victoria, ¿no? Representan Apocalipsis 2 del 1 al 7. En Esmirna, del año 100 al 313 después de Cristo, tiempo de persecución y martirio del poder pentecostal, adulterado, unión iglesia y estado. Apocalipsis 2, 8, 11. En Pérgamo, del 313 al 538, ubicada cerca del trono de Satanás, iglesia unida al estado, tradición en lugar de la Biblia. Apocalipsis 2, 12, 17, perdón. Tiatira, 538 a 517, intolerancia religiosa, toleró a Jezabel, muerte, hambre y epidemias. Apocalipsis 2, 18, 29. En Sardis, la iglesia de Sardis, estamos hablando del mensaje a las 7 iglesias, recordemos. Sardis, 517 a 1798 después de Cristo. Eran de los reformadores. Estancamiento y muerte espiritual, vestiduras blancas para los vencedores. Apocalipsis 3:16. Mensaje de Filadelfia, 1798, 1844. Amor fraternal, estudio de las profecías. Apocalipsis 3:17, 3:7 al 13. Y la Odisea es el último gran mensaje y es en el estado actual que se encuentra la iglesia. El mensaje a la Odisea en 1844. Tibia y orgullosa. Restauración de la verdad. Apocalipsis 3, 14 a 22. ¿Qué significa esto? El mensaje a la Odisea es el último gran mensaje. ¿Por qué partimos desde 1844? Porque sucedieron muchos hechos que desembocan y desencadenan perfectamente en 1844. Y ahora vamos a ver un gran ejemplo. Tal vez no sé si se alcanza a apreciar perfectamente desde la imagen del móvil, pero lo podemos enviar al que lo solicite. En el 457 vemos que se decretó el decreto de Artajerjes para la reconstrucción del templo de Jerusalén. Ahí es cuando comenzó la restauración totalmente de Jerusalén, 457 después de Cristo. Recalquemos que estamos hablando de la profecía de Daniel de las 2300 tardes y mañanas, ¿no? Que sabemos que son 2300 días, que en la Biblia también son años. Si lo multiplicamos por 7 por 7 es 49, son las 7 semanas. En el 408 a.C., la restauración de Jerusalén,
¿sí? Después, hasta el bautismo de Jesús, en el 27 después de Cristo, desde el 408 hasta el 27 después de Cristo, pasaron 62 semanas, serían 434 años, ¿sí? 7 por 70, 490 años. Esta cronología, cualquiera que la exija, se la podemos pasar. Sabemos que la media semana, ¿sí?, se cortó, entonces fueron 3,5 años, que fue cuando se realizó la crucifixión de Jesús y la muerte de Jesús en la cruz. Una semana son 7 días, es igual a 7 años. Media semana, 3,5, es decir, si dividimos el 7 en 2, 3,5 y 3,5, ¿verdad? Hasta el 34 después de Cristo, que es el apedreamiento de Esteban, ¿sí? Después, el fin de Israel como nación escogida, porque sabemos que cuando murió Cristo también cesaron todo lo que serían los holocaustos y los ritos mosaicos. A partir de ahí comienza, si nosotros hacemos 2300 años desde 457 hasta 1844, es cuando termina ese tiempo, el tiempo final, ese tiempo y medio tiempo, todo eso termina. Los 2300 tardes y mañana llegan a su fin en 1844, es decir, Jesús inicia una nueva fase de su ministerio en su lugar santísimo. A partir de ahí, al terminar los tiempos, ¿sí?, vemos que se nace un nuevo movimiento, nace un nuevo sistema, por así decirlo, de una manera. Y veamos la palabra de Dios, qué es lo que dice, porque muchos dirán, ¿de dónde sacaste esa cuenta? Bueno, vamos a ver qué dice. Apocalipsis 10, 8 al 11, dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está al pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciendo que me diese el librito y me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hubo comido, amargo en mi vientre. Y me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchas naciones, lenguas y reyes. ¿Qué significa esto? Cuando justamente habló de este gran libro que se llama Amargo, habló exactamente del chasco de 1844 que sufrió la teoría de Miller, de Guillermo Miller, ¿no?, la cual dio en el pueblo adventista, en la formación del pueblo adventista. Es decir, es la iglesia orgullosa, pero restauró la verdad. Hoy vemos también que el pueblo está adormecido, pero que tiene la verdad pura, el evangelio puro, que es el que se está predicando. En 1844 termina toda profecía de tiempo transcurrida en la Biblia, es decir, no hay más tiempos. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué se terminó el tiempo? ¿Y qué o quién se levantó para pregonar el último gran mensaje? Es el tema. Exalto, el gran chasco predicho, ¿sí?, dio como surgimiento la iglesia del tiempo del fin, la iglesia de la Odisea, representada por la iglesia adventista. Muchos dirán, pero todo esto realmente, ¿qué tiene que ver? ¿Es verdad? Bueno, busquemos la pura escritura, a ver realmente si la iglesia del séptimo día, la iglesia adventista del séptimo día, es la iglesia pura y santa. Veamos sus fundamentos, en qué consiste, y veamos a la ley y al testimonio, ¿no?, si realmente esta iglesia tiene lo que tiene que tener, por así decirlo, para poder predicar que es la iglesia del fin. Bueno, ¿cuál es su doctrina? La santa palabra de Dios. ¿En dónde lo encontramos eso? En Efesios 2:19 al 20, en 2 Timoteo 3:16 al 17. ¿Qué predica? La salvación por gracia. Lo vemos en Hechos 16:30 al 31, en Hechos 4:12. ¿Predica la segunda venida de Cristo Jesús? Sí, como Señor y Salvador. Lo vemos en Juan 14:1 a 3 y Apocalipsis 1 a 7. ¿Exige una ley moral a sus seguidores? Sí. ¿Con qué? Con Juan 4:15 y Apocalipsis 2:17. ¿Tiene el don profético? Sí, el don profético de Ellen G. de White, que es infalible. Apocalipsis 12:17, Apocalipsis 19:10. ¿Predica sobre el santo día, el sábado, como vimos que es infalible? Sí, respeta el sábado y lo predica. Isaías 58:13, Ezequiel 20:12 al 20.
¿Es un movimiento mundial? Sí, tiene más presencia en todo el mundo aún que el mismo sistema católico. Esto lo vemos en Mateo 24:14, Apocalipsis 14:16. ¿Tiene los principios de salud como están en el sistema endémico, es decir, al principio de la creación de Dios? Sí. Esto también está en 1 Corintios 3:16-17 y en 1 Corintios 6:19-20. Es decir, vemos que esta iglesia que surge en el tiempo del fin tiene lo que hay que tener para predicar la verdad. Esa es la realidad actual. Pero también como resultado del gran chasco surgió un triple mensaje. Esto lo vemos en Apocalipsis 14:6-7. El mensaje de los 3 ángeles. Sí, el primer ángel anuncia el comienzo del juicio. Y veamos qué importante esto, porque esto no lo predica ninguna iglesia, solamente la iglesia adventista del séptimo día. Dice, y vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a todo aquel que hizo el cielo, y la tierra, y el mar, y las fuentes de agua. Notemos que el juicio está en tiempo presente, no ni en pasado ni en futuro. ¿Sí? ¿Qué significa? Dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bueno, está escrito en Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo culto, sea bueno o sea malo. ¿Qué significa? El juicio ha llegado, el juicio de los vivos comenzó a partir del momento del gran chasco, 1844. Cuando nació el famoso triple mensaje que no da ninguna iglesia. La hora del juicio ha llegado, es decir, el juicio comenzó en 1844. Pero no se queda ahí. El segundo ángel desenmascara a la bestia y a su gran apostasía ecuménica, Apocalipsis 14:8. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Queda claro acá quién es la ramera o la Babilonia. Es un sistema religioso que ha realizado tratados o pactos con todos los reyes y las naciones del mundo. Quien se adapta mejor a esa descripción, exacto, el sistema católico romano. Acá deja bien claro este segundo mensaje, quién es la ramera y por qué ha caído, porque ha fornicado, porque ha cometido adulterio. Y aparte quedó en evidencia quién es, después de tanta confusión religiosa, quedó en evidencia quién es, la gran ramera, el sistema católico romano. Pero no se queda ahí, va un tercer mensaje. Anuncia la destrucción. Vamos a ver acá. Aguarden unos segundos que tenemos acá un inconveniente con los sistemas. Bueno, esto es en vivo, sabemos que en vivo puede suceder. Aguárdenos y ya vamos a restaurar el sistema. Vamos a seguir. Bueno. A ver. Disculpen los inconvenientes técnicos. Pero bueno, acá vamos a seguir. Cambiamos la máquina. Y el tercer ángel anuncia la destrucción. ¿Sí? Apocalipsis 14, 14:9 al 11. ¿Sí? Y el tercer ángel le sigue diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá de la ira, del vino de la ira de Dios, que se ha
en él también bebe vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoren a la bestia de su imagen, ni nadie que lo reciba la marca de su nombre. Es decir, acá nos deja bien claro qué es lo que sucede al que adore a la bestia, su nombre, su marca, ¿sí? Bueno, acá bien claro lo deja. Pero bueno, acá hay también algo que resaltar. ¿Cuáles serán las características de los salvos en Cristo? Es decir, del pueblo santo, porque el pueblo santo tiene que identificarse con algo. Bueno, Apocalipsis 14, 12 al 13 nos dice bien claro: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hay algo muy importante a resaltar acá, que los santos, ¿sí?, van a guardar los mandamientos de Dios y van a tener la fe de Jesús. Van a guardar los mandamientos. ¿Por qué está en rojo y se hace mucho hincapié a esto? Porque muchos dicen, no, pero los mandamientos fueron abolidos, hay que guardar alguno que otro, o muchos no se guardan. Bueno, acá bien claro lo deja. Y dice, y oí otra voz desde el cielo que decía, escribe, bienaventurado aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Así dice el Espíritu, descansarán de su trabajo porque sus obras les siguen. Miremos claramente que los que guardan los mandamientos son los que van a estar junto con Cristo en el cielo. Acá nos deja bien claro que los mandamientos no quedaron abolidos en la cruz, como muchos dicen, sino que lo que fue abolido en la cruz fueron estos pactos mosaicos, ¿no?, que se habían hecho de los holocaustos. Vamos a seguir viendo. Bueno, acá nos deja también, esto es un tema bastante largo, pero habla de las 7 copas, ¿no?, de la ira, justamente, y de la abominación. Todas las iras lo encontramos en Apocalipsis 16, del 1 al 21, ¿sí?, y toda la abominación y la desolación que ocurrirá. Bueno, y muchos dirán, ¿cómo hay que hacer para escapar de las ciudades o para escapar de todo esto? Bueno, en Mateo 24:15, Dios aconseja salir de las ciudades, ¿sí? Dios aconseja justamente, cuando veas abominación desoladora en lugar santo, huid a los montes, dice, ¿no? Esto fue también una señal cuando el ejército romano sitió en ese momento al pueblo de Israel, y justamente escaparon de la ciudad y se pudieron salvar todos los cristianos que creían realmente en fe de corazón. Vamos a seguir viendo. El último gran mensaje es un último gran llamado de Dios. Lo encontramos en Apocalipsis 18, 4 a 20. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados y no recibáis sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Y sigue diciendo, tornadle a dar como ella os has dado, y pagadle el doble según sus obras. En el cáliz que ella os dio a beber, dadle de beber el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha estado en los deleites, tanto dadle como tormento, y tanto como dice en su corazón, yo estoy sentada y reina soy, y no soy viuda, no veré llanto, dice. Bueno, y sigue, ¿verdad? Pero ¿a quién llama Dios en ese último gran mensaje que dice, salir de ella, pueblo mío? La Babilonia, vemos bien claro que dice Babilonia, que es el que le pide salir de ella. Es un llamado al pueblo de Dios. A los creyentes que son bautizados, son cumplidores de los mandamientos, son personas que aman al prójimo como a sí mismo, son vistos por buenos ojos por parte de Dios. Pero están en las iglesias caídas o apóstatas, y Dios quiere que se reúnan en un solo pueblo y cumplan la profecía de Juan 16, que dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y será un rebaño con un solo pastor. Sí, bien claro lo dice. Y bueno, y acá vemos un ejemplo también bien claro, porque muchos dicen, ¿cómo será la segunda venida de Jesús a la tierra? Muchos dicen que va a haber un rapto secreto, otros dicen que va a pisar la tierra, otros, se hablan muchísimas hipótesis, que va a haber una destrucción final. Bueno, en Apocalipsis
17:1 bien claro dice que será visto por todos. Después en Mateo 24:30 bien claro dice que vendrá con gran poder y gloria. En Mateo 16:27 acompañado de sus ángeles, bien claro lo dice. Mateo 24:30 en las nubes del cielo, que nunca va a pisar la tierra. Eso también en otros videos hablamos como un gran engaño final, como Satanás va a personificar a Cristo, lo tenemos en otro de los tantos videos. En Hechos 1 del 9 al 11 va a ser una venida personal y literal, es decir, Cristo va a venir. Y en 2 de Pedro 3:10 vendrá como un ladrón en la noche. Muchos dirán, sí, bueno, pero ahí va a venir como un ladrón. Va a venir como un ladrón para los que nunca escudriñaron las Escrituras y nunca saben, es decir, para el pueblo que todavía, para la gente que todavía está en cualquier cosa menos en la verdad pura del Evangelio. A eso se referencia. Los que sabemos que va a venir, vamos a estar listos y alertas. Dice, el fin de Babilonia. Bueno, y Apocalipsis 18, 21 y 24, entonces, otro ángel poderoso levantó una piedra del tamaño de una gran rueda de molino y la arrojó al mar diciendo, así también tú, Babilonia, gran ciudad, serás derribada con la misma violencia y desaparecerás de la faz de la tierra. Y sigue diciendo, bueno, acá vemos un ejemplo de los 1000 años, ¿sí? El cual dice bien claro, y prendió al dragón, la serpiente antigua, el cual es diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, ¿sí? Acá vemos una cronología de lo que sucedió desde 1844, que hablamos del juicio investigador, ¿sí? Daniel 8:14, hasta la segunda venida de Cristo, sabemos de los 1000 años, y después el juicio ejecutivo, el juicio investigador. ¿Qué es lo que pasa? Ya hablamos de una segunda venida, es decir, los santos ya están con Cristo en el cielo. Entonces, ¿por qué 1000 años? Esos 1000 años van a ser el tiempo que Satanás va a estar encerrado, va a estar atado, no va a poder moverse de este planeta, ¿verdad? No va a salir a engañar a ninguna otra especie como cayó Adán y Eva. En ese tiempo los santos van a estar con Dios y van a recibir la potestad de juzgar. ¿Pero eso es bíblico? Sí, es bíblico y lo vamos a ver ahora. Dice, los 1000 años de paz para los santos, ¿verdad? En el cielo, pero Satanás va a estar en la tierra destronado. Eso lo vemos en Apocalipsis 20, del 1 al 3. Los impíos muertos, ¿sí? Satanás no va a tener a quien molestar. Eso lo vemos en Apocalipsis 25. Y la tierra desolada y vacía. Eso lo vemos, por ejemplo, en Jeremías 4, 23 a 26. En los cielos los justos reinarán con Jesús. Eso lo vemos en Apocalipsis 26. Y los registros celestiales serán abiertos. Lo vemos en Apocalipsis 20:12. Los santos juzgarán con Cristo juntamente. Eso lo vemos en Primera de Corintios 24 y 6:2 al 3 también. Es decir, bien claro nos deja de que los santos van a recibir la potestad de juzgar. Vamos a seguir viendo. Bueno, pero a los santos se les da potestad de juzgar y de vivir para siempre con Cristo y sus ángeles. Bueno, y la destrucción final ahora se viene sobre el mal, sobre los impíos y sobre Satanás. Cualquiera me diría, pero si los impíos ya mueren, pero fueron resucitados. Durante un tiempo se les soltó igual que a Satanás. Y ahora veamos con la Biblia qué dice, porque ya después vemos los comentarios. Apocalipsis 20, 4 a 6. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es decir, ellos juzgaron al resto de la humanidad, esos santos. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años, o sea que 1000 años muertos y volvieron a ser resucitados. Esta es la primera resurrección. Veamos bien claro que dice, no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años, es decir, que volverán a resucitar todos estos impíos.
Dice, bienaventurados y santo el que tiene parte de la primera resurrección, es decir, los que van al cielo. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. ¿Qué significa? Que los que estaban muertos y resucitaron a la venida de Cristo, igual que los que estén vivos para ese entonces, van a recibir todo tipo de potestad. Los que mueran van a ser condenados finalmente. Apocalipsis 20, 11, 15. El juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco, y en aquel estaban sentados en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar halló para ellos. Y vi a los muertos y a grandes y a pequeños de pie delante de Dios. Ese es el juicio final justamente de los impíos. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según su obra. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregó a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según su obra. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, es decir, hubo una primera muerte, murieron, luego de 1000 años fueron resucitados, y Satanás fue liberado. Y una segunda muerte, bien claro lo dice acá la Biblia, es la muerte final, la muerte definitiva. Y también de Satanás, de la muerte, por eso Dios dice, no habrá ni más llanto, ni clamor, ni dolor. El que no se halló inscripto en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, esta es la muerte final, la destrucción final del mal realmente. Veamos lo que dice. Bueno, acá tenemos una conclusión final, un llamado, como nosotros siempre hacemos, a que a toda la gente hay dos caminos. Un camino ancho, cómodo, lindo, que es el camino del dinero, el camino de los amores, de la lujuria, de los autos caros, el camino de la facilidad, de la prosperidad, el camino del egoísmo, de la desobediencia, del yo, ¿no? Del amor al yo. Es el camino ancho, es el que va el 99% de la población. Después tenemos un camino angosto, difícil, porque es muy difícil el camino angosto, lo sabemos por experiencia. Estrecho, con muchos pozos, muchas caídas también, que es el camino muy difícil, pero no imposible. Es el camino que se transita con Jesús. El otro se transita con el mundo y con Satanás. Eso es la elección de cada uno, hermanos. Le dejamos esa imagen para que piensen, es una conclusión final. Un camino, es el camino fácil, conduce a la muerte, pero el camino difícil conduce a la vida eterna. Está lleno de rocas, está lleno de espinos, de problemas, pero no hay nada que no se pueda llevar adelante con Jesús el Salvador. Pero vamos a dejarle un último mensaje de reflexión para el que quiera comprender realmente lo que hay que ser para poder llegar a ese lugar tan santo, ¿verdad? Bendiciones. Me avergüenza ser. Esos o estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 65. Hermanos, cuando venga el momento de la ley dominical, los adventistas que no hayan gemido serán marcados por la bestia. Ya será muy tarde para comenzar a prepararse. Toda la luz recibida no podrá ayudar en nada.
versículo 7 del capítulo 9 de Job, y les dijo, Ezequiel 9:7, contaminad la casa, llenad los atrios de muertos, salid, y salieron y mataron en la ciudad. Noten esto. El día de la venganza de Dios está por sobrecogernos. Pregunto, ¿estamos en el contexto profético? No, hermano Oliver, usted agarra los libros y los saca de contexto. El sello de Dios será puesto únicamente sobre las frentes de aquellos que suspiran y lloran por las abominaciones que son cometidas en la tierra. Lógicamente, está ocupando iglesia también. Los que simpatizan con el mundo, los que comen, beben con los borrachos, serán destruidos con los que hacen iniquidad. Y luego termina diciendo algo bueno. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen el mal. Ya casi terminando, Ezequiel capítulo 9, verso 8 dice, aconteció que cuando ellos iban matando, y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Hermano, es triste. Pero este hombre se dio cuenta que la mayoría había perecido. Vivimos días solemnes, se los hemos repetido vez tras vez. Las señales, yo voy a tener un tema de las señales externas, pero estas son señales internas muy duras, muy duras. Prácticamente no quedó nadie. Prácticamente, la sierva del Señor, cuando vio que la ley dominical fue aprobada, dice, miré y no vi el pueblo de Dios por ningún lado. Así quedaría. No todos los que profesan observar el sábado serán sellados. ¿Sabe? Pastor Gates, ¿está despierto? Está para allá. Hermanos, ¿ustedes están despiertos? La gente dice, yo guardo el sábado, voy a recibir el sello. Aquí está ampliando. Los que giman por lo que está pasando son los que recibirán el sello, porque es una santidad de la cabeza a los pies. El sábado solo es una señal externa de lo que pasa adentro. Pero porque usted venga a la iglesia, no quiere decir que usted está gimiendo. Yo conozco unos cuantos que guardan el sábado y viven de fiesta en fiesta. Aún entre los que enseñan la verdad, a otros hay muchos que no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Y mira el problema. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su maestro, comprendieron todo punto de nuestra fe, pero no hicieron las obras correspondientes. No es cuando venga la ley dominical que yo voy a correr. No, hermano. Ahora, hoy es el día, dice el Señor. Mire, la salvación se halla en un tiempo solamente verbal, presente. Hoy. Y termina diciendo la sierva del Señor, los que conocieron también la profecía y los tesoros de la sabiduría divina deberían haber actuado conforme a su fe, de acuerdo a su fe. Hermanos, increíble, no estamos haciéndolo. No, mire, yo creo, Ellen G. White escribió tremendo, habla de lo que es la salud, pero usted cuida su salud, usted dejó la carne, vive una vida más sana.
porque no solamente es el cuerpo, es que la mente se activa cuando uno hace el cambio alimenticio. No, bueno, yo he tratado, pero es que mi esposa no me ayuda. No, hermano. No es cuestión de conocimiento, es cuestión de práctica. Por eso usted no escucha el mensaje de ProSalud, porque nadie lo vive. Hermano, no coma carne. Y usted, no, yo me la como a veces. Por amor a Dios. ¿Está entendiendo lo que digo? ¿Con qué cara yo puedo venir acá a hablarles si no lo practico? Hermano, no puede ser. Tenemos que vivir lo que creemos. El manual de iglesia dice claramente, basado en la Biblia y en el espíritu de profecía, la música rock y sus derivados no pueden entrar a nuestras iglesias, pero usted va hoy día a las iglesias y lo que se escucha es música rock y sus derivados, que es todo lo que es música sensual. Ni en nuestros hogares, dice, se debería oír. Un amigo me decía, hermano Oliver, pero ¿qué tiene de malo que yo le ponga a mi esposa una canción de Luis Miguel? Si es mi esposa, entrégate, ya no te siento. ¿Qué tiene de malo? Yo ¿quiere que le diga qué tiene de malo? Sí, dígamelo, porque es con mi esposa nada más. Tiene de malo que si usted come chocolate de domingo a viernes y el sábado yo saco una zanahoria, ¿a qué le va a saber la zanahoria? A nada. Entonces vienen los hermanos que saben que el manual lo dice, que la Biblia lo dice, que el espíritu de profecía lo dice, pero que están amparando estos movimientos rockeros en la iglesia y escuchan en la casa esa música y escuchan por todos lados esa música. Entonces cuando llegan aquí, cantad alegre, ay, está insípido. Claro, si tienes toda la semana comiendo chocolates. Por amor a Dios, no es cuestión de que si lo puedo escuchar con mi esposa o no.